Yo soy el director técnico comercial de Apolo. Me tomé el atrevimiento, ingeniero Guillermo, en dar uno de nuestros compañeros, del área comercial, pues aquí nos están acompañando también en esta sala el día de hoy. Nuevamente a todos, manifestantes, gracias por el interés de acompañarnos. Y voy a compartir en el centro de la pantalla para que empecemos. Hay unas personas ingresando. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. No, que realmente puedes contarlo. Como Apolo, es una empresa de 94 años de mercado. Es una empresa antioqueña de 94 años en el mercado. Es parte del que se llama el Grupo ICA, que está constituido por 4 empresas y parte en 4 diferentes. Una de las primeras empresas es el sector BIC, una empresa dedicada a todo el tema de fabricación de discos de campanas de freno, condensadores para la industria de refrigeración, y es nuestro principal proveedor en todo lo que es el proceso de enganchado de las partes más especiales de los productos, como son los vástagos, como son componentes, sobre todo componentes roscados, nuestro principal proveedor. Otra de las empresas es Incovi, una empresa de envases plásticos, principalmente para el sector alimenticio. En el sector alimenticio cubrimos temas como Nacional de Chocolate, temas como Fanta, también en unos productos como son los registros plásticos de acometidas. Que si ustedes ven el medidor de su casa, ahí van a encontrar las bolitas al lado que dice los próximos nosotros. Cobral es nuestra empresa de fundición, proveedora principal del 90% de la materia prima, que es la fundición de donde sale todo nuestro proceso que es hierro duro. Y Apolo, como les mencioné, una empresa de 94 años en el mercado, principalmente enfocada a todo el tema de la conducción de agua potable, todo lo que son elementos para la conducción de agua potable, válvulas, hidrantes, accesorios, uniones, que según la profesión que ustedes están trabajando, están estudiando, pues nos vamos a encontrar en el camino. Somos el líder en el mercado, no solamente en el mercado local, sino en el mercado internacional, principalmente en todo lo que es Centroamérica y gran parte de Sudamérica. Tenemos presencia en esos países, en todo lo que son los productos. Hoy vamos a enfocarnos directamente al tema de uniones. Aprovecho el momento para decirles que cuando la pandemia nos lo permita, aprovechando la cercanía y que estamos ubicados en la ciudad de Medellín, está disponible la empresa para que hagamos una segunda charla directamente en las instalaciones y conozcan los productos. Pero en este crecimiento de Apolo, para poder tener la cobertura del acueducto, hemos tenido unos convenios internacionales con las principales empresas del mundo en ciertos otra de las empresas que enfrentamos, es una empresa norteamericana francesa, en Michigan, en Francia, en todo el tema de soluciones de acceso, tapamajor, rejillas y demás. Es un tema muy interesante, todo el tema de gestión, el tema de captación de agua, que es importante, y oportunidad también la alcanzaremos.
Y algo de lo que vamos a tocar el día de hoy es Laval. Laval es una empresa norteamericana, en California, en una ciudad que se llama Costa Mesa. Una empresa también de más de 80 años en el mercado, todo lo que es fabricación de válvulas de control, todo lo que son elementos de control. Elementos de control nos referimos siempre nos en la parte hidráulica vamos a tener que generar ciertos controles que van tema y Cabal es experta en ese tema de viene siendo participantes comerciales de las entonces ponen mucha fuerza sus elementos y hoy la charla vamos a hablar de qué tipo de elementos se van en los controles, en la protección de red, en controlar pérdidas, que es un tema muy que ahora vamos a contar un poquito sobre el tema de ustedes ven una foto como la que estoy mostrando, el acueducto se tiene desde que captamos el agua de una toma de un río, de una presa o de un suelo. Ahí captamos el agua, lo traemos a la planta de tratamiento y lo llevamos pues hasta todo lo que significa la línea. En Apolo tenemos la capacidad de poder tener productos que nos cubran, captamos el agua hasta que entreguemos al usuario final, hasta la casa, hasta la casa final, donde le entregamos el agua a nuestro cliente. Pero en todo este fenómeno, en todo esta línea que acá, hay componentes y elementos que nos obligan a tener una protección, como les manifesté yo inicialmente. Siempre vamos a tener unos fenómenos hidráulicos que hay que controlar, que hay que administrar, que es de importancia poder tener, porque si no vamos a tener varios daños en la red, temas, pérdidas, rupturas de la tubería, vale, como les llamo, diferentes esta aérea norteamericana en el escucha. Sí, señor. Pero no está presentando nada. Esperemos un momentico mientras Juan soluciona el inconveniente. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor, ahí te escuchamos, Juan. Qué pena nuevamente, pero el internet, este está en Quibdó y el internet
no es el mejor. Dale, Juan, dale. Voy a seguir con la charla. Esta, cuando las dos gemelas se caen, precisamente es que después de chocarse el avión, la red contra incendio no funcionó porque el avión cortó las tuberías y al cortar las tuberías se despresurizó y no hubo forma de responder la red contra incendio para poder contrarrestar el calor que se tuvo en ese momento y obviamente pues, lo que ocurrió que se vino a por las torres. Por ese fenómeno inventa eso, que ellos empiezan a controlar en el caso de ocurrir un tema muy actual como este, que se choquen los aviones. Lo que se hace es al momento de romper la tubería, pues generar un control de fuga y evitar esas fugas o otras. Manizales, uno de los problemas es que en algún momento por deslizamiento de terreno las tuberías pueden ver y al romperse, pues si siguen botando agua puede generar un daño mayor por la erosión que puede generar el agua. Y entra la tubería y ya detecta que hay una busca.
Hola, buenos días. Soy Patricia Soto, la directora de ventas nacionales de Apolo. Les ofrezco nuevamente una disculpa por los inconvenientes que tiene Juan. Me acabo de comunicar por el interno y él está tratando de conectarse a través de la red del celular a ver si logramos retomar la charla. Entonces les ofrezco una disculpa y les pido que les demos unos segundos a ver si logramos que él pueda hacer su conexión. Listo, gracias. Esperemos que nos permita. ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, esperemos que nos permita. Qué pena con ustedes, pero la verdad es que nunca había estado aquí en Quito y no es fácil ni el agua ni el internet. Pero bueno, vamos rápido para que a ver si nos deja trabajar. El tema principal de cómo funcionan las válvulas de control nacen de esa fórmula que se llama la fórmula de presión. Presión igual a fuerza sobre área. O la transformamos en que la fuerza es igual a presión por área. ¿Qué quiere decir todo esto? Principalmente cuando nosotros tenemos un tema en el caudal, en donde nosotros tenemos una partimos de una fórmula que es la fórmula de la continuidad, en donde decimos que el caudal, sin importar la diferencia de área, el caudal se conserva, en donde cada vez que hacemos un cambio de área, lo único que vamos a hacer es un cambio en las funciones principales del caudal, como son la velocidad y como son la presión. Cuando yo disminuyo, por decir algo, el área, voy a tener un aumento de velocidad, voy a tener una caída de la presión. O al contrario, cuando aumento el área, la presión tiende a disminuirse y la presión tiende pues a subirse en función del cambio de la geometría que tenemos en las tuberías. El tema, como le manifesté, en el tema de control, vamos a tener presencia en todo lo que es el acueducto, desde que tomamos el agua, en tanques elevados, en un edificio, en una regulación, siempre que vamos a tener todo el sistema de acueductos, tenemos que suministrar y cubrir los diferentes fenómenos que ocurren en las redes, administrándolos especialmente a varios problemas que nos vamos a presentar en ellos. Para eso vamos a empezar a hablar de lo que son las válvulas de control. La válvula de control, vamos a tener diferentes fenómenos a los que tenemos que empezar a controlar, como decimos así. Uno de los primeros fenómenos es el Ingeniero, tema disculpen. en la, hola, hola. ¿Nos puede repetir desde la diapositiva de los edificios? Que desde ahí se venía escuchando muy entrecortado desde ese punto. Desde aquí. Sí, señor. Ok, no. Estaba que Claval tiene una cobertura a nivel mundial y ha tenido presencia en los diferentes acueductos y sistemas del mundo. Esto es uno de los proyectos insignias que Claval ha llevado, el tema de la Casa Blanca, en donde todo el sistema de red contra incendios ha sido con válvulas Claval, el tema del edificio más alto del mundo de Dubái, también donde todo su sistema de red contra incendios de Claval, y contaba la historia de la Torre de la Libertad, donde la Torre de la Libertad que reemplazó las Torres Gemelas, uno de los problemas principales que ocurrió en las Torres Gemelas después de que se chocaron los aviones fue que los aviones despresurizaron las redes. Cuando se chocaron, reventaron las tuberías. Al reventarse las tuberías, se despresurizaron y el sistema de contra incendio no logró responder. Y obviamente sabemos lo que ocurrió. Para eso Claval se inventa esta válvula de control
de ruptura. Es una válvula que en el momento de romperse la tubería, lo que ocurre en el fenómeno de romperse una tubería es que se despresuriza por completo. Al despresurizarse, la válvula detecta que hay una caída abrupta de presión y lo que hace es cerrarse y aísla unos sectores. Al aislarse los sectores permite controlar y tener agua en otros puntos y evitar esa fuga. Hoy lo utilizamos sobre todo en esas zonas montañosas, en Manizales lo estamos utilizando, porque Manizales o en esas zonas montañosas, cuando hay tanto derrumbe, las tuberías se pueden colapsar, y al colapsarse la tubería, imagínense un derrumbe, por eso la tubería que se tenga en esa bota de agua puede generar un fenómeno mayor de derrumbe por la erupción del mismo agua. Entonces, esas válvulas de control de ruptura lo que hacen es aislar unos sectores, permite controlar. Cuando detecta la tubería esa caída abrupta de presión, es cerrarla y aislarla con unas. Pero entonces, hablando directamente de las válvulas de control, ellas son válvulas hidráulicas, son válvulas que trabajan por lo que tienen internamente. Y todo parte de esa formulita, donde esa formulita de expresión es igual a fuerza sobre área, la hora de transformar a fuerza igual a área, nace todo el fenómeno de la hidráulica. Cuando manejamos un tema de continuidad de fluidos, sabemos que el fluido, independiente de la diferencia de área que se tenga, siempre por continuidad va a ser exactamente igual, donde vamos a tener solamente que cuando cambiamos el área, en el caso de reducirlo, vamos a tener un cambio de velocidad y presión. Al reducir el área, la velocidad tiende a aumentar y la presión tiende a caer. Entonces, basado en esas válvulas hidráulicas, vamos a empezar en el tema de cómo se controla y cuáles son las funciones principales de las válvulas de control. De controlar, encontramos en todo el sistema de tanque, ya sea desde que captamos el agua, siempre vamos a tener que controlar, como lo manifesté al principio de la charla, en todos los elementos de control. Nosotros en la hidráulica siempre vamos a encontrar necesidades de sobrepresiones, de aire, de problemas como el golpe de ariete, problemas como la cavitación. Entonces tenemos que generar esa protección de los elementos. Hoy uno de los fenómenos grandes que está ocurriendo en el mundo es que pues, el agua se nos puede acabar. Y adicional a que el agua se nos puede acabar, tenemos países como los países subdesarrollados, en donde somos capaces de botar entre el 40 y el 70% del agua que procesamos. Es decir, el agua que pasa por una planta de tratamiento, nosotros botamos entre el 40 y el 70%. Como les conté, estoy en Quibdó. Ayer tuve reunión con la empresa Patriatrack. Me decía el director de redes que del 100% del agua que procesan ellos pierden el 70%. Es decir, como me contaba un profesor la otra vez, de 100 panes que sacan, 70 los echan a la basura y los otros 30 los comen. Es unas pérdidas muy altas, sobre todo en sectores donde hay problemas de agua. Aquí no hay suministro del 100%, como se llama 24/7, no hay suministro de agua. Aquí hay paras de agua por días y botan un 70%. Y eso que ocurre en Quibdó nos ocurre en diferentes ciudades. Digamos, Medellín puede estar alrededor del 40%, Bogotá puede estar alrededor del 35-40%. Tenemos pérdidas muy grandes. Ahí es donde países desarrollados como Japón ha trabajado muy fuerte. Alemania ha trabajado muy fuerte. Alemania y Japón tienen alrededor del 4-5% de agua que se pierde. El resto está muy bien. Todo enfoca a tener un control de lo que hace. Control significa saber en qué momento hay una ruptura, saber cómo controlo para que no genere una pérdida, saber cómo administro esos elementos para que no se nos ocurran los daños que pueden ocurrir. Nosotros a veces ocurren daños en el día o tuberías y de pronto vemos, se reventó la tubería, está botando. Y mientras que llega la persona de mantenimiento, pueden haber pasado 2, 3, 4, 5 horas para poder reparar esa fuga. Se habla de que cualquier fuga de esas puede botar muchos metros cúbicos que obviamente se pierden y ahí no se administra. Una vez tuve la oportunidad de hablar con una persona de Israel y él me decía que es sorprendente como nosotros que estamos acostumbrados a tener agua siempre, no nos importa botar un 40-50% de nuestra agua.
Ellos que nunca han tenido agua tienen que generar una correcta administración para proteger así sea una gota de agua. Y hoy casi que Israel tiene cubierta su necesidad de agua, precisamente por eso, por la administración que le dan a sus tuberías, por la administración que le dan a todas sus redes. Entonces por eso estos elementos se convierten muy importantes en la protección de redes para evitar precisamente esas pérdidas, enfocado directamente a las pérdidas. Hoy el tema de pérdidas se convirtió en un tema estatal, mundial, no solamente del gobierno colombiano, sino de todos los gobiernos, en donde se enfoca precisamente por eso, por el agua se nos está acabando. Entonces hay políticas que obligan ya a empezar a meterle cabeza, planear todas las redes para evitar que las sigamos perdiendo. Entonces aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Una de las funciones básicas de la válvula de control es administrar controles de tanque y controles de fluidos. La administración de presiones, vamos a encontrar lo básico, reducir la presión, sostener la presión o proteger la presión o protegernos de sobrepresiones, mejor dicho. En el tema de alivios o en el tema de golpes de ariete. Ustedes saben que uno de los fenómenos fuertes que ocurren en las redes es tener problemas como un golpe de ariete o un problema como una cavitación. Entonces, cuando les conté la fórmula, fuerza es igual a presión, que ahí te va a la hidráulica, la válvula de control. En la hidráulica les mencioné, vamos a tener un tema que es fuerza, presión. Fuerza es igual a presión por área, en donde nosotros vamos a tener que trabajar este elemento que es la válvula de control, en donde vamos a tener que en la parte superior, que es una área, tenemos una área determinada, vamos a entrar el agua a la parte superior con una presión determinada. La presión va a sujetarse en esta área y va a ser una fuerza que va a tender de llevar ese tamaño del obturador a cerrar la válvula. De igual forma, estamos ejerciendo con la hidráulica por debajo una fuerza una fuerza distinta, donde se va a ejercer en esta área determinada del obturador, con una presión determinada que va a intentar hacer abrir la válvula. Y ahí es donde la válvula va a empezar a generar una operación. Discúlpenme, que no abrí un video que me interesa mucho, poderlo mostrar. Regálenme un segundo, que no lo abrí. Están viendo mi video, ¿cierto? En la animación, en la hidráulica. Entonces vamos a entrarle agua a esta válvula de control. La válvula de control se llama tipo globo. La válvula de control van a encontrar otros tipos de válvulas según su geometría. Hay unas tipo Y, hay unas tipo Sander, pero hoy vamos a hablar de este tipo globo, que es la que nosotros manejamos. Y es la que en la hidráulica presenta mejores características de proceso. Es decir, válvula globo se llama es porque cuando el agua ingresa, que ingresa desde el costado izquierdo hacia la derecha, se encuentra contra este globo en la parte inferior, ahí vamos a tener un primer concepto de restricción. Tenemos el agua que se va a encontrar contra una pared, está una reducción de velocidad en ese punto. Posterior, el agua va a pasar por esta área. Al generar un cambio de área, como les mostré inicialmente, vamos a tener un cambio de área. Al tener ese cambio de área, que puede variar porque el obturador va a empezar a operar hacia arriba, hacia abajo, vamos a tener un cambio de área en donde vamos a tener una reducción de presión, pero vamos a poder tener en cierto momento un aumento de velocidad. Ahí es donde es muy importante controlar muy bien los sistemas, porque no podemos tener una velocidad muy, porque vamos a empezar a tener otros fenómenos hidráulicos en las redes. Entonces, cuando empieza a ingresar el agua como les mencioné, tiende a empezar a hacer abrir el obturador, este elemento, porque el agua pega a este elemento para hacerlo subir, pero al igual, la misma hidráulica intenta superar en esta parte de arriba y empieza a generar ese fenómeno de abrir y cerrar. Para abrir y cerrar es lo que les conté inicialmente. Al cambiar el área, pues en la etapa de actividad por conservación tenemos
el tema del caudal, pero vamos a tener un cambio entre la presión y la velocidad. Recuerden, un área menor de la velocidad, pues, que tiende la presión más. Empiezan a generarse los conceptos hidráulicos de control, donde empezamos a controlar nuestras redes a partir de la hidráulica, que es muy importante. Que les estoy presentando esto, que es la válvula básica, que llamamos, en clavar la llamamos la hydro, que es donde nace la hidráulica. Las válvulas son hidráulicas. Ya se le colocan a ellas unos componentes externos, en donde esos componentes externos empiezan a generar una administración de la válvula dependiendo de la función hidráulica que queramos controlar. Si queremos controlar presión, queremos controlar caudal, si queremos controlar, no sé, anticipadora de golpe, un alivio, ya le empezamos a colocar otros componentes para que la hidráulica empiece a funcionar en relación a ese elemento respecto a la condición hidráulica que queramos controlar y proteger. Pero nacemos de una hidráulica básica que es este concepto. Pero vamos a hablar precisamente de lo que primero vamos a hablar de lo que son válvulas reguladoras de presión. ¿Qué es una válvula reguladora de presión? La primera válvula en concepto de control es regular la presión. Digamos, nosotros en nuestras redes, nosotros vamos a tener dos problemas en la presión. Nosotros siempre que tengamos el agua, la tenemos que llevar a otro lugar. Para nosotros llevar esa agua a otro lugar, necesitamos energía en el agua. Y esa energía se la vamos a dar bajo dos conceptos. Digamos, nosotros, los principales que estamos acá en la parte de los que estamos en Medellín, tenemos principalmente que nuestra agua nos llega por gravedad. A nosotros llegando de una parte alta a una parte baja, esa cabeza de presión, esa cabeza por altura, la vamos a tener precisamente por cada metraje en altura que vamos ganando. Eso nos va dando presión. Unas unidades de presión que manejamos principalmente se llaman metros columna de agua, en donde cada metro que cae el agua, pues vamos ganando una presión. Y en Medellín, pues que tenemos las montañas, pues, si nosotros dejáramos la tubería libre, sin ningún control, pues en el momento de llegar, digamos, a la gente que viva muy cerca del río, cualquiera de estas partes de esta si nos llegara el agua directamente, pues nos entraría a la casa, nos correría la grifería y la reventaría, porque las presiones que se van ganando precisamente por la columna son presiones muy altas. Son presiones muy altas que se van ganando por la columna que se va teniendo por lo que va ganando en las montañas. O hay otro concepto por presión, que es la energía que le vamos a dar para poder transportar el agua, que es por bombeo. Entonces siempre vamos a tener una presión, pero en algún momento esas presiones altas, esas presiones hay que controlarlas, tenemos que bajarlas para poder llegar a una casa. Un reglamento técnico del ministerio que nos rige en cuestión de cómo debemos tener una buena práctica de ingeniería, que se llama el RAS, la resolución 0330. Cuando quieran también saber desde ellas, les puedo acompañar y hacer una charla respecto a ello. De todos modos, esa resolución 0330 habla y hace hincapié a que nosotros en nuestras redes, dependiendo de la población que tengamos, debemos tener un máximo de presión y un mínimo de presión para poder garantizar el servicio. Normalmente, digamos, en una población normal, el mínimo de presión que debemos tener en las redes es de 15 metros columna de agua. El mínimo de presión que debemos tener en las redes. Yo no sé si ustedes qué unidades de presiones manejan. En presiones normalmente en los acueductos hablamos en 3 unidades. Unas es metros columna de agua, otras es PSI y otras es bares. Hay otras unidades de presión, pero no son como los 3 unidades principales que trabajamos. No sé si ustedes lo manejen, de cuál unidades principalmente manejen, pero para que tengamos una reglita rápida de presiones. Un bar es 14.5 PSI, pero un bar más o menos, así a grosso modo, el profesor me refutará, es alrededor de 10 metros columna de agua. Entonces, más o menos ahí empezamos a jugar para que sepamos a qué estamos funcionando. Entonces, cuando nos dice el RAS, nos dice que debemos garantizar en las redes un mínimo de 15 metros columna de agua,
¿Eso qué significa? Que en cualquier punto de nuestras redes, el punto más lejano que lo llamamos el punto crítico, allí deberíamos estar llegando con un mínimo de 15 metros columna de agua para poder garantizar que en el momento de abrir una canilla, en el momento de abrir una ducha, cualquier elemento, pues el sistema va a funcionar y va a suplir las necesidades de cualquier. De igual forma, por, perdón, por protecciones de las redes, debemos tener un máximo de presión en todas las redes de 70 metros columna de agua. De esa manera evitamos que nuestras redes van a empezar a colapsar, van a empezar a reventar, o tengamos esos cambios en algún momento, en momentos nocturnos, las redes se bajan los consumos, al bajarse los consumos, pues la presión tiende a subir, y ahí es donde tenemos que tener en la hidráulica controlar. No es lo mismo estar trabajando a las 11:30 de la mañana, en donde la mayoría de las casas están consumiendo agua, la presión tiende a caerse. Si yo no genero un control en ese momento, puede llegar en algunos momentos, por decir algo, las últimas casas de esta figurita, no le llegue el agua, porque la presión se cae. O al contrario, ya nadie está consumiendo, son las 11 de la noche, los consumos se caen, pues la presión tiende a subir en las redes, y lo que puede pasar es que puntos cercanos acá se puede colapsar, y ahí es donde empiezan a ocurrirse los daños. Me pasaba alguien una vez, me decía, qué tan raro que se rompe la tubería solo por la noche. No es que se rompa por la noche, sino que como no hay consumos, la presión tiende a subirse y no se está administrando, pues hay una sobrepresión y nos revienta las tuberías. Ahí es donde entra esta señora, la válvula reguladora, que tiene que empezar a entender qué está ocurriendo en el agua, que hay consumos o no hay consumos, para hacer que la válvula regule y siempre garantizar una presión estable. Entonces, como les dije en el anterior video, la válvula nace de la hidráulica que les mostré en el anterior video, pero entra ya un señor que es que son los pilotos. Los pilotos son los cerebros de las válvulas. Las válvulas reguladoras en sí no son inteligentes, son unas válvulas brutas que trabajan en hidráulica, pero hay otro señor que tiene que hablar, en este caso es el piloto. En este caso es una válvula reguladora de presión, tiene un piloto que le va a regular la presión. ¿Qué hace este piloto? Detecta aguas abajo, qué está ocurriendo en el agua, qué está ocurriendo en las condiciones, que hay consumo, no hay consumo, se reduce la presión, baja la presión, y le da una administración a la válvula para que la válvula empiece a obturar. Este elemento que vamos a ver aquí al lado, que es un macromedidor, vamos a ver que sin importar el consumo que tengamos, en cierto momento lo vamos a ver subir mucho o lo vamos a ver caer, de todos modos la válvula tiene que controlar ese manómetro, siempre tiene que estar en una presión estable. No me importa lo que ocurre en la presión aguas arriba, no me importa lo que ocurre en el macromedidor, o sea, en consumos, yo tengo que llevar a que mi válvula de manera hidráulica siempre tienda a estabilizar la presión aguas abajo. Voy a correr el video para que lo vean y vean la administración. Como les dije, tenemos este señor que es el piloto, él va a detectar lo que está ocurriendo, presión aguas abajo, y garantizar siempre esta presión. Entonces, aumento de consumo, la presión sigue siendo estable, pero lo que le dan orden a ese señor es que el obturador responda en función al consumo. Entonces va respondiendo, va a haber cambios de consumo, pero él siempre va a estabilizar la presión aguas abajo. El cambio que vamos a tener es muy el mismo, pero él siempre va a tender a llevar la presión y garantizar esa estabilización. Entonces, ¿cómo lo va a estabilizar? Pues les digo, a las 11 de la mañana se aumenta el consumo, la presión tiende a caerse, ella lo que hace es subir la presión y estabilizarlo a esa presión que habíamos establecido. No sé, lo pusimos a 50 psi, aumentamos consumos, ella siempre lo va a sostener en 50 psi. Pasa lo contrario, son la noche, los consumos se caen, la presión tiende a subirse, y ella lo que va a hacer es darle la orden a la válvula para que la válvula se cierre y empezar a estabilizar y generar esa presión mínima, esa presión estable, aguas abajo, sin evitar y evitando esos cambios que podamos tener en la red. Algo muy importante es que la hidráulica básica nace de este elemento, en la parte de la válvula reguladora de presión. Ahí empezamos a generar unos controles básicos de la presión y de daños. Hoy por hoy, en la evolución que han tenido las redes, cuando vamos evolucionando y creciendo en la administración de nuestras redes, yo les contaba anécdotas como países desarrollados como Japón y Rusia, y Alemania,
en donde tienen unos controles muy estrictos ya de las pérdidas, ya se ha evolucionado más de ese tipo de válvulas que son hidráulicas a válvulas más electrónicas. Entonces son válvulas electrónicas donde nacen de ese mismo concepto hidráulico, pero ya cambian estos pilotos a pilotos electrónicos, donde empiezan a tener una cosa que van ustedes a escuchar mucho en las redes, el IoT de las cosas, es decir, es el Internet de las redes, en donde empezamos ya a tener una lectura de diferentes puntos, por decir algo, lo que llamamos los aproductos como los puntos críticos, o también lo llama como puntos medios, en donde empezamos a leer qué está ocurriendo en cada casa, qué está ocurriendo en cada punto, y a partir de lo que está ocurriendo en esos puntos, por medio de la electrónica, empezamos a emitir señales, y esas señales nos van a hacer cambiar la válvula. Es decir, no sé, tengo mi punto crítico, yo llamo el punto crítico el punto más lejano que tengo. Digamos, yo estoy llevando el agua y lo tengo que llevar a una montaña, en la parte más lejos, que es el punto donde se me puede caer más la presión. Y a partir de la señal que me emita ese punto crítico, digamos esta última casa, yo pongo que me digamos esta casa se le bajó la presión, está llegando a 15 metros de agua, pero resulta que al frente ocurrió un incendio y abrieron un hidrante, la vertiente acá y detectamos que era un hidrante. Entonces esas señales se emiten directamente a una cosa que llama un sistema SCADA, que es un sistema de control de administración de datos, y el sistema que dice, venga, necesito entregar más agua porque si no el señor de la casa, en mi punto más crítico, se me va a quedar sin agua, y le damos una señal a la válvula para que la válvula nos entregue más. Esto puede ser así tan fácil como que el señor lo determine, o tan fácil que por medio de algoritmos el sistema entienda que tiene que responder y empezar a generar unas necesidades. Eso nos empieza a generar unas curvas de administración que en el caso de pronto que haya una ruptura, pues la válvula también detecta presión no reconocida, un cambio de presión no reconocida y hacer reducir la entrega de la presión estable. Hay algo importante y es que, digamos, cuando hay un daño, vamos a poner un ejemplo, presenta una ruptura a la tubería, no es lo mismo tener esa ruptura de la tubería a una presión de 60 metros que a tener una presión de 10, 15 metros, porque obviamente la salida de agua va a ser mucho mayor, pero vamos a botar mucha más agua en ese huequito. Entonces uno de los temas de este control es eso, bueno, el daño puede ocurrir, pero yo no voy a tener ese mismo daño a toda la presión, porque voy a botar más agua y podría tener un control a menor presión. Entonces directamente la válvula reguladora de presión, como se lo manifesté inicialmente, nace de controlar la presión aguas abajo, y es uno de los conceptos más principales que tenemos, y casi que la mayoría de las válvulas que nos encontramos en nuestras redes es la válvula de regulación de presión. Como les dije, podemos tenerla desde una válvula básica hidráulica que administra lo que está ocurriendo ahí, a tener ya válvulas dinámicas o válvulas que llamamos control activo de presión, que es un tema de una próxima charla, un tema muy interesante que ya empieza a jugarse con lo que ocurre y empieza a leer lo que está ocurriendo en las redes. Muy importante en el tema de control, lo que acabo de mencionar, es leer lo que ocurre en las redes. Es muy importante entender lo que está ocurriendo en cada fenómeno, lo que está pasando. Se me bajó la presión, aumentó el caudal, la velocidad del fluido, estoy pasando tanta agua, estoy pasando menos agua, en lo cual nos lleva a poder tener un control de lo que está ocurriendo. ¿Me regalan un minuto? Entonces, ese control de las redes empiezan y nace de lo que está ocurriendo en el sistema, y ahí nos va a emitir la información para que la reguladora empiece a trabajar y empiece a entregar y a regular la presión, a lo que estamos mencionando. Posterior, cuando nosotros estamos en la válvula reguladora de presión, podemos correr un alto riesgo, que es un tema de cavitación. Acuérdense que ahorita les comenté que uno de los fenómenos hidráulicos a los que estamos enfrentándonos es el tema de la cavitación.
La cavitación la podemos presenciar en temas de válvulas reguladoras, porque principalmente estamos haciendo un cambio de área. Resulta que cuando estamos haciendo ese cambio de área, podemos encontrarnos con que hagamos un cambio de presión muy brusco, en lo que llamamos el delta de presión. Es decir, tengo la presión aguas arriba, por decir algo, tengo, no sé, 150 psi, y llego y lo quiebro y lo voy a bajar a 20 psi. Ese delta de presión, cuando nosotros estamos en la hidráulica revisando, ese delta de presión nos puede llegar a hacer un cambio tan alto en ese cambio de área que pueda llevarnos a casi la presión de vapor, en donde nos vamos a convertir en partículas de oxígeno, partículas de aire, que esas partículas de aire cuando se van convirtiendo se van acumulando y van generando implosiones. Y al irse explotando esas burbujas de aire, generan ese fenómeno de cavitación que ocurre y empieza a generar en los materiales esta erosión, como la pueden ver en el hierro. Eso pareciera como si fuera una corrosión. En el hierro normalmente por agua no produce una corrosión, una corrosión. En el hierro produce corrosión a partir de agentes químicos diversos, distintos, pero por agua no. Esto ocurre por la cavitación. Entonces, si yo no analizo mi válvula, no analizo mi hidráulica directamente de mi válvula, yo puedo tener en un tiempo muy corto, puedo estar hablando en 6 meses, un año o menos, puedo estar desechando mi producto por cavitación. Adicional de que empiezo a generar un montón de vibraciones en las redes, porque esta cavitación empieza a generar dos fenómenos. Empieza a generar mucho ruido, en donde es como si tuviera un montón de canicas de estas bolitas de cristal dentro de una canasta haciendo ruido, y adicional vibrando la red, que obviamente nos genera otros fenómenos que hasta nos puede romper tuberías. Pero lo más grave es que vamos a erosionar directamente el componente cuando hacemos ese delta presión. Por eso es muy importante cuando empezamos a analizar en la hidráulica, en las válvulas o las cualquier válvula de control, tenemos que tener consideraciones de 4 conceptos hidráulicos. Entonces, ¿cuántos conceptos hidráulicos parten para cualquier tipo de válvula de control? Sin importarnos si es reguladora de presión, reguladora de caudal, amortiguadora de golpe o cualquier otro de los conceptos que vamos a controlar, que así vamos a hablar. Y de esos 4 conceptos nacen primero, ¿qué caudal es el que vamos a pasar por la red? ¿Por qué el caudal? Como les conté inicialmente y como han visto en los videos, las válvulas son hidráulicas. Al ser hidráulicas, las válvulas van a trabajar es por el agua que tengan. Les cuento anécdotas, pero me gusta estar contando anécdotas. Una vez en un acueducto en Colombia, no voy a mencionar el nombre, y me dijeron, ingeniero, necesito que me ayude a revisar unas válvulas de control que no me están funcionando. Cuando fui a una estación, era una estación de 14 pulgadas, la válvula era 14 pulgadas. Cuando reviso la hidráulica, pregunto qué caudal está pasando por esta válvula. Llegan y me dijeron, la válvula nunca abierto, la válvula se instaló y nunca funcionó, nunca. Entonces le dije yo, venga, ¿qué caudal están pasando por esta red? Y dice, no, estamos pasando de 2 y máximo 5 litros por segundo. Cuando me voy a hacer el análisis hidráulico, a correr un programa que tenemos nosotros para dimensionar la válvula, resulta que con 2 o 5 litros por segundo, el tamaño de una válvula es más o menos de 2 pulgadas, y me pusieron una válvula de 14. ¿Qué pasó en la válvula de 14? La válvula de 14 nunca entendió que tenía agua, nunca, porque vuelvo y le digo, son válvulas que abren hidráulicamente. Si ustedes de pronto ya han visto el tema de otro tipo de válvulas, como válvulas de compuerta, como válvulas mariposa o válvulas de bola, a ellas no les importa la hidráulica, ellos están trabajando con una mecánica. Ellas abren, digamos nosotros, nuestra válvula principal, nuestra niña consentida son válvulas de compuerta elástica. Pues una válvula de compuerta elástica por medio mecánico la hace abrir. A ella no le importa lo que esté pasando con la tubería, si está pasando el tubo lleno, si está pasando un poquito de agua, si están pasando ratones, lo que esté pasando por ella, ya no le importa. Ella se abrió y dejó pasar lo que hay. La válvula reguladora, como la vieron en el video, a ella la hace abrir o la hace cerrar en la misma hidráulica. Entonces necesitamos unas condiciones mínimas de hidráulica para que ella trabaje. Entonces, el concepto inicial de válvula de control, para poder calcular el tamaño de esta válvula, es el caudal máximo.
Y de igual forma el caudal mínimo, porque tenemos ocasiones, otro de los casos que me tocó, eso fue en el suroccidente del país, en donde, me manifestaban y me decían que esta es una zona de alto, de rumbas, de discotecas, de alta vida nocturna, y hay unas poblaciones pequeñas. Resulta que cuando estamos por la noche, cuando están las discotecas, yo no tengo problemas de agua, estoy garantizando el suministro de agua, pero por la mañana cuando no hay discotecas, no me llega agua a las casas. ¿Qué ocurría? La válvula estaba dimensionada para garantizar el caudal a esas redes, para todo ese consumo nocturno, pero por la mañana no había consumo, y los consumos eran tan pequeños que la válvula estaba tan grande y no entendía que tenía que generar agua para otras casas, que tenía que abrirse para esos conceptos. ¿Cuál es mi cabal máximo? ¿Cuál es mi cabal mínimo? Y con eso empiezo a dimensionar mi válvula. ¿Qué es importante en mi dimensión válvula? Estas válvulas reguladoras no siempre van del mismo tamaño de la red. Yo puedo tener una red de 16 pulgadas y tener una válvula reguladora de 6, de 8, de 10, dependiendo del caudal que pase. Uno de los errores que se tiene en la hidráulica, tiene en diseño, es eso. Que llega y dice, no, mi red de 16, pongamos una válvula de 10, como la que conté ahorita, de 14, pongamos una válvula de 14. No, la hidráulica era muy poquito y no pasa nunca nada por ahí. Entonces, eso parte del diseño. Nosotros hemos llegado a proyectos en donde una válvula 16, en los que pues, todos ustedes son de Medellín, en Sopetran se pasó eso, la red a 16 pulgadas y el análisis hidráulico nos daba que la válvula reguladora era de 6. Entonces se pusieron una válvula reguladora de 6 pulgadas para poder suplir las necesidades. Los dos últimos conceptos que estaba también nosotros los que les mencioné, que son la presión, es decir, cuál es la presión de entrada y cuál es la presión de salida. Con esa presión de entrada y la presión de salida, vamos a determinar que la válvula no nos vaya a cavitar. Cuando yo tengo una presión de entrada frente a una presión de salida, que es lo que llamamos el delta presión, yo voy a llevar es que a mi válvula funcione bien o no. Cuando yo analizo, por decir algo, yo ahorita les dije, tengo 150 psi, más o menos por aquí, entonces, más o menos por aquí, perdón, y voy a bajar a 20. Si yo bajar a 20, vamos a que entra en 20, que es la salida, a 150 psi va a caer en esta zona que es de daño y cavitación. Entonces la válvula va a generar ruido, la válvula va a cavitar, la válvula se me va a dañar. La válvula, una vida útil de una válvula reguladora es más de 25 años, con funcionamiento normal. Si yo lo tengo en esta zona de cavitación, vamos a correr el riesgo de que 6 meses, un año, la válvula esté destrozada por completo. Es de este se daño por cavitación. Entonces yo tengo que venir a hacer un análisis de que mi delta de presión, o sea, mi cambio de presión desde que tengo la entrada frente a la salida, siempre la pueda acomodar en esta zona, que es la zona de gráfica, donde la válvula va a trabajar sin problemas ni por daños. Cuando nosotros estamos como en Medellín, que tenemos unas presiones, en ocasiones tenemos que acudir a dos fenómenos. O ponemos dos válvulas en serie, donde hacemos un primer quiebre y la segunda que haga el segundo quiebre, el cual entre los deltas de presión de cada una no sea tan alto, no sea mayor a 150, a esa presión que requerimos, o se usan otros elementos como lo que son una cosa que utilizaba Claval, que llama un key anticavitación. Este key anticavitación lo que permite es que por cambio de área vamos a tener un control tanto de la velocidad del fluido como la presión que vamos a caer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar, ahorita les mencioné, todo esto va jugando solamente por cambios de área. Y por eso les dije inicialmente, fuerza es igual a presión por área. Todo juega a ese cambio de área. Y al generar ese cambio de área, tenemos un cambio de velocidad, un cambio de presión, en que obviamente está ligado al caudal, que nos va a permitir hacer esa presión, bajar esa presión o jugar con la velocidad. Cuando yo tengo este key anticavitación, lo primero que hace es generar un concepto de cambio de área inicial por estas ranuras. Estas ranuras se pueden aumentar o disminuir dependiendo del caudal que
tengamos, porque el obturador va a seguir trabajando, en ocasiones va a subir o bajar y va a aumentar o disminuir esta área. Entonces lo que hace es que aquí en el primero va a robar, porque restringimos un primer paso, tenemos una primera caída de presión en esas áreas pequeñas, pero a la velocidad de entrar a nuestro sistema, se va a dispersar en ese elemento y vamos a empezar también a generar unas caídas de la velocidad. De igual forma, ya cuando sale por la ranura superior, las ranuras superiores tienen una geometría que direcciona el flujo, porque todos hay una cavitación que ocurre y hay unas burbujas que se van a encontrar en el elemento, pero lo que va a hacerle es la misma geometría del componente del elemento que va a permitir que se conduzca esas burbujas, no las deje por acá guardadas, sino que las permita conducir, en algún momento se metan dentro del fluido y se los pueda llevar. Y posterior en una ventosa, en un elemento de salida de aire, permita evacuarlas y no le produzca ningún daño, solamente lo que hace es evacuar el elemento. Entonces esa cavitación se administra bajo los elementos. O hacemos dos válvulas reguladoras en serie, o colocamos un elemento anticavitación. Algo muy importante es que, digamos, yo les manifesté ahorita, es que las válvulas reguladoras, hay varios diseños. Digamos que la válvula utilizada se llama tipo globo, es una válvula que permitiría hacer quiebres de presión hasta 5 veces la presión. Va a hacer un cálculo ahí, obviamente eso va ligado al caudal que esté pasando, pero normalmente, digamos, cuando uno mira una tabla como esta que miramos, da un rango cercano a 5 veces, es decir, 100 PSI o hasta 20 PSI. Vuelvo y digo, no nos pregunte de esta gráfica, sino que va ligado al caudal que está pasando en él. Pero hay otro tipo que se llama la tipo 10. Esas válvulas no permiten un quiebre mayor de 3 veces la presión. O sea, la restricción como válvula es más pequeña. Si vemos lo que le manifesté en el RAS, en donde debemos tener presiones máximas y mínimas, deberíamos permitir hacer un quiebre de presión hasta de 5 veces. Y hay otras válvulas, se llaman tipo Sanders, que trabajan que el diafragma es el que genera el sello, que no hacen un quiebre mayor de 2 veces la presión. Entonces son válvulas que, aunque quiebran la presión, pero no puede trabajarse en condiciones tan extremas como este tipo de válvula globo, que permitiría llegar a condiciones hasta 5 veces la presión. Yo me faltó decirles al principio de la charla que cualquier pregunta que se tenga la pueden ir haciendo a medida que voy avanzando en la charla. Entonces, si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor. Bueno, la válvula reguladora de presión no es un elemento que va suelto, es un elemento que debe ir compuesto de lo que llamamos una estación reguladora de presión. Esto lleva una estación reguladora de presión. Ahorita que les conté inicialmente que nosotros partimos a nosotros nos rigen varias normatividades, pero hay una reglamentación que se llama la resolución 0330, que se las comenté ahorita, que se llama el RAS, que es el reglamento técnico que nos da unas correctas prácticas de ingeniería. En el RAS hacen unas recomendaciones de lo que son válvulas reguladoras, cómo deben ir instaladas. Ellas deben ir instaladas directamente en una caja, pero llevan unos componentes, unos elementos que deben ir incluidos. Los primeros componentes es que pues, la válvula reguladora es la de amarillo, son unas válvulas de corto, que en este caso son válvulas de compuerta elástica, que son estas dos válvulas que estamos viendo acá. Bueno, les digo, en válvulas hay varios tipos de válvulas. La válvula principal que Apolo fabrica la válvula de compuerta. En una reunión, en una charla siguiente podemos extendernos en todo el concepto de válvulas. Son temas muy interesantes, ventosas, válvulas de puerta, mariposas, globos, podemos hablar de todas, el nos lo permita y puede contar con nosotros para ese tema. Pero la primera parte es las válvulas de compuerta. ¿Por qué? Porque estos elementos son elementos de mantenimiento, son elementos que exigen tener un mantenimiento periódico. El RAS, precisamente, la de los tres hace una recomendación de algunas de
para poder hacer mantenimiento como que son los filtros en Y. Las reguladoras tienen tres enemigos fundamentales. Yo les he dicho varias veces, ya lo repito, el tema de la hidratación. Son de diámetros muy pequeños, en donde si se saturan esas tuberías, eh, 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 Hola, Juan. Perdiste otra vez la conexión. No se te escucha. Oh, bueno, yo. Confirma, por favor. No, no se le está escuchando. hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, señor. Hola, sí, sí, se le escucha. regresé nuevamente. ¿En dónde, en dónde me quedé? Aquí, ¿cierto? Que las válvulas tenían tres enemigos fundamentales. Perfecto, bueno, gracias. Entonces, el primer enemigo lo dije es en los sólidos, por eso tenemos el filtro en Y que nos va a recibir esa parte de sólidos. El segundo enemigo es el aire. Si a la válvula reguladora nos entra aire, la válvula empieza a trabajar de manera que no es correcta. En ocasiones se nos puede enloquecer y hacer que la válvula se cierre por completo o se quede abierta porque no quedan sus funciones. Por eso el RAN nos sugiere colocar válvulas ventosas, que son elementos, nosotros en el aire, pues sabemos que, perdón, en el agua sabemos que hay presencia de aire. Ese aire se convierte de agua, se convierte en aire por la misma fricción con la tubería, por cambios de direcciones, por cambios de áreas. Entonces, tenemos que garantizar que a mi válvula reguladora no me llegue aire, por eso tenemos unas ventosas aguas arriba que nos va a evacuar ese aire y nos va a garantizar que la válvula vaya a llegar solamente agua y no el aire. De igual forma, la válvula reguladora, por su geometría, como la vieron ahorita, que genera unos cambios de direcciones, genera cambios de área, eso nos hace que ella también genere aire. Pues, haga el cambio, produzca aire. Y por eso se sugiere colocar una ventosa para poder evacuar ese aire que la válvula reguladora esté generando. Entonces, otro elemento que va en nuestras redes es teniendo ventosas aguas arriba. El cuarto que nos sugiere el RAS es que cuando yo esté en mantenimiento de mis elementos,
yo no puedo aislar el agua de la red, tengo que garantizar el suministro constante de mi agua a mis usuarios. Entonces, por eso tenemos un señor que se llama el bypass, que es este elemento que está paralelo al sistema. En el caso de cuando yo saco mantenimiento del sistema, pues abro el lateral para poder suministrar el agua que requiero no, y no suspenda el servicio. Ya conté cuáles son los dos enemigos de las reguladoras, y el tercer enemigo es un mal diseñador. Cuando yo tengo un mal diseñador que no considera las condiciones hidráulicas de las redes y pone una válvula del tamaño que se le ocurre, lo pasa lo que las historias que les conté, en donde la válvula no va a funcionar. Son tres enemigos que tienen las válvulas reguladoras en las redes. Entonces, siempre que se vaya a instalar una válvula reguladora, se tiene que considerar un esquema similar a este. Cada empresa de acueducto tiene esquemas o cambian ciertos elementos. Cuando ustedes se van a las empresas públicas de Medellín, las tuberías son en polietileno, la ventosa tiene que salir para un lado, pues tienen unas consideraciones geométricas que varían, pero normalmente el concepto es algo así. Y Apolo tiene la capacidad de administrar todo el elemento y acomodarse a partir de las necesidades de diferentes acueductos. Otra válvula muy utilizada es la válvula de alivio de presión. Ya, aunque estamos teniendo presión en la red, ya esta válvula de alivio de presión lo que va a hacer es aliviar esa sobrepresión que vamos a encontrar. Voy a abrir otro video, vale, en un segundo. ¿Qué significa una válvula de alivio? Nosotros, pues, los que somos de Antioquia, pues claro que todos conocemos también cuando hacemos una olla a presión, una olla que la llaman olla pitadora, olla lo que sea, pero esa pitadora que llaman es una valvulita de alivio. Esa valvulita de alivio que tiene la olla a presión, lo que va a hacer es aliviar esa sobrepresión que se tenga en la olla. Si nosotros tenemos una olla que lavamos, se va presurizando, pero llega un momento en donde tiene tanta presión que si no se despresuriza, la olla puede estallar. Y lo que hace es eso, despresurizarse por esa salidita que tiene, o la valvulita que tiene, y controla que la olla no se estalle. Lo mismo puede pasar en las redes. En las redes nosotros podemos tener en un momento una represión de la red por varios fenómenos, porque no hay consumos, porque se retorna la columna y nos genera una sobrepresión en los puntos. Esas sobrepresiones nos pueden reventar las tuberías, nos pueden generar unos daños en las tuberías. Entonces, por eso tenemos que considerar lo que llamamos una válvula alivio, que lo que nos va a permitir es aliviar esa sobrepresión de la red y nos la va a sacar del sistema. Entonces, si tenemos una sobrepresión, nos puede generar un daño, lo que hacemos es sacarlo del sistema, llevárnoslo para el exterior, es decir, un tanque, un manhole, un alcantarillado, qué sé yo, pero liberamos esa sobrepresión de nuestra. Lo estamos sacando del sistema. ¿Qué pasa acá? Aquí ya entra otro señor, es otro piloto distinto. La válvula va a estar normalmente cerrada. Lo que hago es que yo a este señor lo seteo a una presión determinada. No sé, por decir algo, le pongo 80 psi. ¿Qué quiere decir? Cuando el sistema llega a 80 psi, quiere decir que está muy alto. Y lo que hace la válvula es entender que hay una alta presión, abrir y liberar esa sobrepresión de nuestra red. Voy a correr el video. En ese momento ya la válvula llegó a su presión máxima, a la que estaba seteada. Ella se abrió y liberó la sobrepresión de la red. Esto lo tengo que sacar del sistema. Yo no la puedo dejar dentro del sistema. La otra vez en un acueducto liberaron el elemento, ese elemento sale de la red, es una red perpendicular, sale de la red, pero en un acueducto cogieron otra vez para no perder el agua y lo conectaron aguas arriba, en otro punto. ¿Qué pasó? Liberaron una sobrepresión, pero la metieron en la misma red y hicieron el daño es trasladarlo a otro elemento. Yo debo sacarlo del sistema, debo llevármelo del sistema, como les dije, llevarlo con tanque, llevarlo para un majón, un alcantarillado, para una quebrada, no sé, pues tengo que sacarlo a atmósfera. Al sacarlo a atmósfera,
ya libero esa sobrepresión, estoy tranquilo y estoy controlando mi sistema, estoy aliviando esa red. Por eso menciono el tema de la olla a presión, porque la olla a presión lo que hago es liberar al ambiente esa sobrepresión y garantizar que mi olla no se va a estallar, que mi olla no va a tener ese riesgo de que se reviente, como pasa aquí en las tuberías. ¿Qué ocurre en ese tipo de válvulas de alivio? Lo mismo, yo tengo que controlar la hidráulica en ella para poder dimensionarla. Tengo que saber cuál es el caudal que está pasando en la red, tengo que saber cuál es la presión a la que debo liberar. Obviamente, si yo tengo una presión arriba y cuando la abro, es una presión que es lo que está leyendo ese manómetro. Cuando la abro, cuando la saco al sistema, el sistema me va a quedar ópera, dependiendo del lugar que estemos, vamos a tener una presión atmosférica distinta, pero más o menos, pongámosle de un bar, eso es un delta de presión. Entonces, en ocasiones, si yo tengo una presión muy alta y lo tiro a esa presión baja de un sistema, eso es muy pequeño, si no puedo cubrir daños también en ella. De igual forma, ese tipo de válvula es utilizada también, este tipo de válvula, como es un alivio de presión. Ese alivio de presión, si ustedes ven la olla, presión, es una válvula, pero errores grandes que se tiene en ese tipo de válvulas es que a veces la colocan en el mismo diámetro de la red. Aquí nosotros deberíamos terminarla y aquí todavía los filósofos de la hidráulica se han puesto de acuerdo, pero hablan de la válvula que menciono son válvulas y válvulas. Yo estoy a nuestra tubería, yo la estoy liberando del sistema. La válvula se puede abrir y liberar esa sobrepresión, pero al estar yo estoy botando expresión, pues un momento se quede sin agua volver a hacer el sistema, porque se quedó abierta completamente para procesar. Por eso tiene que ser una válvula que es más pequeña. Lo que hago es liberar una sobrepresión que tengo, la liberar la sobrepresión y no vuelve por muy estable que enterrarse porque ya tiene esa sobrepresión. Entonces, por eso debo diseñar y cuando digo lo de un mal diseñador, por eso debo calcular muy bien cómo es el tamaño de la válvula. Por eso nosotros, estos elementos, lo primero que debemos saber es lo que el golpe es un fenómeno y un bien siempre vamos a venir poner en las redes, como el tema de cavitación. Nosotros lo que tenemos que saber es cómo controlarlo, cómo administrarlo, porque si no un golpe de ariete nos puede generar daños muy críticos en nuestras redes, o daños de tuberías o equipos como sistemas de bombeo. Principalmente las disparadoras de golpe de ariete no vamos a encontrar un tema de energía bajo tema por gravedad o por tema por bombeo. Vamos a llevar el agua de un lado a otro, impulsar el agua de un lado. Pero en la hidráulica, cuando nosotros estamos bombeando, resulta que en algún momento se queda sin energía la bomba, agua, pues no es que se van a parar inmediatamente, se quedan ahí donde le dieron. Pues obviamente la bomba, cuando yo estoy bombeando, estoy impulsando y llevándome esa agua. Cuando la bomba se paró, pues el agua sigue en su dirección por inercia, sigue yendo hacia esa dirección. Lo que pasa es que empiezan a generar unos colchoncitos pequeños de aire detrás de eso, para poder suplir ese impulso que está llevando teniendo algo de que en algún momento se queda sin energía y el agua no se va a quedar ahí, sino que el agua tiende a retornarse y vamos a empezar a generar ese fenómeno de transitorios, en donde ese transitorio lo vamos a evidenciar y vamos a tener un cambio de energía. Y ese cambio de energía nos vamos a encontrar con unas presiones negativas, donde son esos colchones de aire negativo que se fueron generando cuando la bomba dejó de empujar. Y va a llegar una presión negativa y una presión positiva, una sobrepresión positiva.
Este es el transitorio, cuando una negativa y pasa una curva positiva, una negativa, una curva positiva inmediata. Esto nos hace si llega una bomba, pues la voy a dañar, que si llega una tubería, la voy a reventar o cualquier elemento. Ahí es donde es una anticipadora de golpe. ¿Qué es la anticipadora de golpe? Anticipa ese fenómeno. Tenemos un elemento de lectura a una aguas abajo, a una tubería aguas abajo. Cuando encontramos ese colchón negativo, se llama anticipadora, porque va a detectar el colchón negativo. Al detectar el colchón negativo, va a hacer abrir la válvula. Cuando llegue a esa sobrepresión, ya pues va a encontrar la válvula abierta y lo que vamos a hacer es expulsar. Entonces expulsamos el transitorio hasta que el transitorio se nivela, liberamos esa sobrepresión y estabilizamos ese golpe al que nos vamos a presentar. Entonces lo que hace la anticipadora es que a diferencia de la anterior, que teníamos una válvula de alivio, que era un piloto de alivio de presión, aquí vamos a tener ya dos. Recuerden de lo que les dije inicialmente, todos partimos de esta válvula azul y le empezamos a colocar componentes externos, los cuales nos va a hacer la función hidráulica que queramos. En este caso tenemos esos dos pilotos. Este piloto es un piloto, digamos, de baja y otro piloto de alta. El piloto de baja detecta ese transitorio negativo y hace abrir la válvula, y el piloto de alta hace que cuando ya salga el transitorio positivo tienda a que la válvula se va a cerrar. De igual forma que la válvula de alivio que dijiste al principio, la diapositiva anterior, esta tiene que ser diseñada y tiene que ser diseñada a partir del mismo caudal y la misma condición. Normalmente, como les mencioné, los teóricos no se han puesto de acuerdo. Se habla de que esa válvula también tiene que ser un tercio, un cuarto de la red. Hay unos teóricos que hablan que dicen que debe ser a la mitad de la red para permitir la salida del transitorio. Pero de igual forma no puede ser de la red, porque puede ocurrir el mismo fenómeno, que en el momento que se abra se quede sin hidráulica para cerrarse. Y ahí, pues, a partir de la determinación del tamaño de la válvula, nosotros podemos hacer el funcionamiento parte de cada función hidráulica para poder determinar correcto y cuál es la función de la válvula que necesitamos para poder garantizar primero pues, dar tranquilidad a la red, de evacuarla y sacar todo el transitorio, pero de igual forma que la válvula pueda responder posterior y cerrarse para seguir trabajando en el sistema. Otra válvula que funciona en el sistema, sobre todo en el tema de presiones, es lo que llamamos la sostenedora de presión. Una válvula sostenedora de presión, como su nombre lo indica, ella nos va a trabajar, es que nos va a sostener una presión. Nos va a sostener una presión, es que a diferencia de la reguladora que vimos primero, la regulación es lo que está ocurriendo aguas abajo. Su función principal es detectar aguas abajo para estabilizar esa presión aguas abajo en el sistema. Ya la sostenedora, su función principal es lo que está ocurriendo aguas arriba. Les cuento, decir algo, me tocó vivir en el eje cafetero, que hay un acueducto en donde también unos barrios más altos que otros. Cuando ellos tienen agua, gravedad, si la gente del barrio más bajo empieza a consumir más agua, del sistema tiende a irse para allá y podemos llegar en un momento en que los barrios más altos se queden sin suministro. Pues no sé, estoy entregando 50 litros por segundo, pero los señores de abajo empezaron a consumir más, pues se van a llevar todo el elemento, pues todo el agua. Entonces aquí en esa sostenedora lo que va a hacer es empezar, y su función principal es garantizar que los barrios altos, las zonas más altas, tengan el suministro correcto. Entonces esta válvula posiblemente casi que puede permanecer cerrada, solamente que al igual que la válvula de alivio, no la vimos, solamente que la válvula de alivio lo que hacía liberar atmósfera, en esta ya está directamente en la red. La válvula de alivio, yo seteo mi válvula a una presión determinada. ¿Qué pasa? Si yo digo, venga, es que la red arriba debe tener un mínimo de 50 psi, lo que hago es que yo seteo mi válvula a 50 psi.
Quiere decir que si está por debajo de 50, pues yo no entrego una gota de agua para abajo. Yo garantizo que mi red arriba siempre va a tener suministro. Pero si llega a 50 psi, sí, pues ya tengo administro las zonas bajas, pues ya le tengo que entregar por otro lado, por otra zona, para alimentarlo por otro circuito. Pero su principio de una válvula sostenedora es eso, administrar y garantizar que mi zona alta va a tener el suministro correcto. Esto a veces nos ocurre cuando hay zonas de riesgo. Una nos pasó en un tema de un hospital. El hospital debería tener su suministro, la agua hospital demandaba mucho fluido, el hospital quedaba en una zona más alta y en ese momento se quedaba sin suministro. ¿Qué se hizo? Era una sostenedora, garantizar el suministro del hospital, y en el momento pues obviamente los excesos pues pasaban directamente al mar, pero siempre garantizamos que ese hospital tuviera el suministro mínimo vital que requería. Preguntas ahí. ¿Alguna pregunta la pueden hacer? Bueno, hasta ahí llegamos en el tema de lo que son controles en la... Nuevamente, como les manifesté ahorita, lo que les presenté son netamente, pero cualquiera de esas válvulas pueden ser también un control electrónico que pueden tener ya de una manera más bajo sistemas electrónicos, bajo el comando de un PLC o el comando de un sistema SCADA, para tener una mejor administración de sus. Ahora vamos a otro tipo de válvula de control que llamamos las válvulas. Estas válvulas son muy usadas principalmente porque yo tengo que almacenar mi agua en alguna parte, y al almacenarla en cualquier tanque corro dos riesgos: o que el tanque en algún momento se me vaya a vaciar, no me dé cuenta, o al contrario, que se me vaya a rebosar y empiece a botar por exceso el agua. Entonces debo generar esas válvulas de control. Pero estas válvulas de control que van a controlar los niveles de los tanques tienen un segundo riesgo, y es que siempre que van a llenar los tanques, pues las presiones van a ser muy bajas de llenado del tanque, porque vamos a encontrarnos contra presión atmosférica. Entonces son válvulas que pueden correr un alto riesgo de cavitación, porque puedo estar entrando en una presión muy alta y caer hacia presión atmosférica, y también voy a tener ese riesgo alto de cavitación. Entonces debo diseñar y controlar muy bien lo que ocurre en ellas, determinarlas para evitar que nuestro sistema o mi válvula no vaya a cavitar. De igual forma, determinar y medirlas para garantizar esos niveles que necesito. Entonces, en este tema de válvulas de control hay de dos tipos. Una que llamamos por flotador y otra que llamamos un flotador, que utiliza un piloto que por medio de la presión es la que hace operarla, que es la que está en el costado inferior derecho. Esta válvula normalmente de control de altitud es una válvula que va a controlar principalmente la altura máxima que vamos a tener un tanque, cuando sobre todo tenemos tanques elevados. ¿Qué hace? Por medio de la columna de presión que tiene el tanque elevado, o sea, al tener un tanque elevado vamos a tener esa altura nos va a generar una presión que primero, pues, porque la diferencia de presión que tenemos en nuestras redes en ese tanque es la que va a contrarrestar estos resortes para hacer que mi válvula se abra o se cierre. Pues cuando llegamos al nivel máximo de ese tanque, pues vamos a tener una columna de presión. La columna de presión pues, va a contrarrestar estos resortes, y al contrarrestar estos resortes va a hacer que la válvula se cierre, y ahí vamos a garantizar que, pues, que la válvula, al llegar al nivel máximo, que la válvula se va a cerrar y no vamos a tener rebose en nuestros tanques. Vuelvo y les menciono, principalmente cuando tenemos tanques elevados. Cuando tenemos esos tanques elevados o los tanques altos, lo que hacemos es que la columna de presión es la que tiene que ganarle al resorte para que el resorte se cierre y la válvula no entregue más agua a nuestro sistema. Pero si ustedes ven la figura, nacemos del mismo concepto azul, la misma válvula Hyper con la que
iniciamos la charla, pero solamente que a partir de otro piloto, la válvula empieza a trabajar en hacer abrir o cerrar del la que hablamos fue lo que llamamos la válvula computador. Ya es muy parecida, ya es muy parecida a el sanitario. Bueno, anteriormente eran unos flotadores horizontales, flotador horizontal, que era una boya horizontal. Ese flotador horizontal, cuando llegaba a un nivel mínimo, no medio tocar flotadores, ya la vertical, que es la boya roja que ustedes ven, es un elemento que nos permite trabajar en rangos máximos y mínimos. Es decir, yo puedo colocar unos topes a mi flotador para que mi flotador pueda llegar a unos topes mayores de longitud. O sea, es decir, si en hidráulica yo calculo de un tanque, no sé, de 50.000 litros, y digo, puedo bajar a 30.000 porque puedo garantizar el suministro y el tope máximo es 50. Entonces, tengo una zona muerta en mi tanque que al final se convierte que en algún momento estoy aliviando la red para que la red no esté trabajando constantemente, porque uno de los problemas que teníamos habituales en nuestro sistema cuando el flotador era horizontal o esto, que todavía hay muchos flotadores así. Primero es que toda la palanca que tenemos en el flotador traduce ese torque al punto de pivote y los daños en ese punto de pivote son muy altos. Pero segundo, es que en algún momento llegaba, alguien entraba al baño, vaciaba el baño y generaba un mínimo consumo, pues hacía que la bomba volviera a prender o el elemento, porque el flotador estaba actuando, moviéndose y haciendo que el sistema vuelva a llenar para un poquito. Al tener esos rangos muertos, todos esos espacios, hacemos que tengamos espacios mayores y descansamos nuestra red, porque tenemos un espacio, como mencioné ahorita, tenemos un tanque de 50.000 litros, le doy una zona de espacio entre 50 y 30.000, por decir algo. Entonces todo ese espacio, pues el sistema no va a estar trabajando. Solamente es que cuando el sistema baja, pues llegamos a los 30, pues vuelve y empieza a alimentar y mantenemos el tanque dentro de los niveles queridos de funcionamiento. Entonces, de igual forma, esta válvula, para dimensionarla, debo garantizar las condiciones hidráulicas, cuál es el caudal que estoy pasando máximo, cuál es el caudal mínimo que estoy pasando, cuál es la presión que me está entrando la válvula, cuál es mi presión de salida. Si ustedes ven, aquí estoy alimentando ese tanque por encima, o sea, mi presión de salida es atmósfera. Si yo no considero muy bien las condiciones de esa válvula, voy a cavitar. Les cuento una anécdota, no fui yo, pero fue un compañero de Claval en Acapulco, en un hotel. Había 24 torres de enfriamiento. Resulta que el mantenimiento en esas torres de enfriamiento de los flotadores, de los tanques de los flotadores, era anual. Anualmente había que cambiar los válvulas. ¿Qué pasó? Cuando se hizo una revisión, se veía obviamente que llegaba con alta presión el agua fría. Cuando llegaba con alta presión, al caer al tanque, pues pasaba atmósfera y cavitaba. Entonces, anualmente la válvula estaba dañando. A principio de año hubo un cambio de esas 24 válvulas por un elemento de estos protegiendo ese delta de presión para que no nos cavitara, y garantizando obviamente la vida útil de los. Resulta que, vuelvo y le menciono, la válvula está diseñada para trabajar 25 años, que es a lo que nosotros diseñamos los acueductos. Yo diseño un acueducto, lo diseño a 25 años, y de igual forma deberíamos garantizar que los elementos, todos los elementos que los conectemos en nuestras redes, tengan una capacidad de cubrir 25 años. Entonces, a eso trabajamos los fabricantes, a que nuestros productos duren ese tiempo, tanto por lo que ocurre en el ambiente como lo que ocurre en operaciones. Es una válvula, vuelvo y le digo, una válvula que a veces se subestima mucho. Hay válvulas muy baratas en el sistema, pero la vida útil es de un año. Una vez en un proyecto en Copacabana, me llamaba una cliente y me decía, no, es que yo sé que tengo que cambiarla cada año. Una vez un gringo me dijo, ¿sabe cuál es la diferencia entre los latinos y nosotros? Que los latinos cuando tienen un problema aprenden a vivir con el problema, lo reparan, y se han gastado mucha plata reparando el problema. Nosotros los gringos cuando tenemos un problema, nos gastamos toda la plata en solucionarlo y no lo volvemos a tener. La señora que le contaba en ese flotador me decía, no, yo sé que cada año,
yo a cada año tuve que cambiar. Cuando le hicimos el análisis, decían que está cavitando, entonces pues ya la cada año. Pongo una válvula correcta, le vale un poquito más, pero le vale una vez y le va a durar 20 años, 25 años, y no tienen que estar cambiando la válvula. Efectivamente eso se hizo y eso fue hace ya 2 años y hasta el momento no me ha vuelto a llamar. Esta instalación de este tipo de válvula, hay dos maneras de colocarse directamente. Como les dije, la válvula son hidráulicas. Ese tipo de válvulas pueden trabajar también en la electrónica, donde nosotros por medio. Hola, regresé, ya me escucha nuevamente. Sí, se le escucha. Ok, Sí, sí. ¿en dónde me quedé? En la foto del tanque, de la válvula en el tanque. Sí, hasta ahí Perfecto, llegamos. gracias, ya. Aquí en esta, Está cargando. gracias. Sí, en esa. Entonces, En esa. yo puedo colocar, gracias, listo. Entonces, como le manifestaba, yo puedo colocar mi válvula dentro del tanque, el flotador en el flotador, o la válvula fuera del tanque, el flotador dentro del tanque. O puedo también hacerla de una manera electrónica, donde manejo pilotos electrónicos y manejar ya, porque tengo un sistema de control activo, tengo un SCADA, tengo un centro de control maestro que me asiste mi válvula y la puedo volver de una manera más electrónica al sistema. Otra válvula muy utilizada en las redes, que le llamamos una limitadora de caudal, una válvula control de caudal. ¿Qué me quiere decir este tipo de válvula? Una válvula que me va a controlar el caudal máximo que nos va a pasar en las redes. Yo les manifestaba ahorita algo de, por decir algo, estoy sacando un tanque me está entregando 100 litros por segundo y voy a llevar a 5 sectores. Tengo que entregar que cada sector, no garantizar 20 litros a cada sector. Pero resulta que uno de los sectores es más bajo que los demás, por gravedad va a tender a llevarse mayor caudal, mayor agua, entonces mayor consumo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esos señores empiezan a consumir más, ya no voy a estar entregándole 20 litros a cada sector, sino que ese que es el más bajo se me puede estar llevando 30, 40, 50, qué sé yo. Entonces, una limitadora de caudal lo que me va a permitir es eso. Si algo tengo en el sector más bajo, pongo mi limitadora y le digo a esa válvula, no me puede entregar más de 20 litros. Entonces ya estos señores, yo empiezo a limitar esos ramales a que a cada uno no le puedo entregar más de 20 litros. Así intenten jalar más, pero es el máximo a lo que puedo llevar. ¿Esto a dónde me va a permitir? Les cuento una anécdota, me pasó en Bogotá, donde había un sector, me decía, mire, allá hay unas empresas, hay unos lavaderos y hay un tema de combustibles, de esto de manejo del cuero. Decía, sabemos que se nos están robando el agua. Yo no les puedo quitar el agua, es un, mínimo, es un elemento vital y deben tener un mínimo vital, pero sí puedo entregarles lo mínimo vital que me pidiera la ley. Entonces, pues si se pone una limitadora, se instala una limitadora, y la limitadora empezó a entregarles lo mínimo a lo que le permitía. ¿Qué pasó? Listo, me la están robando, pero al menos ya sé cuándo me están robando, que realmente tengo que entregarles y eso estoy controlando. Entonces puedo generar una administración mayor de lo que estoy entregando a sectores y empiezo a generar ese tiempo. Digamos, ayer en la reunión que tuve con Aguas de la Trata, que les conté aquí en Quibdó,
uno de lo que pasa es eso, hay zonas que tienden a arrastrar más, entonces cuando empiezan a arrastrar más, en este momento ellos están desplazando a una persona, la persona va y cierra las válvulas para decir, venga, no le puedo entregar más, tengo que entregarle a aquel señor un poquito y usted se me está gastando todo el agua. Entonces, para poder evitar ese tema de que un señor vaya estando recorriendo la ciudad por completo, encerrar una válvula, abrirla, cerrar, abrirla, ahí es donde entra un elemento pues, que por su hidráulica empieza a administrar y decir, listo, yo no puedo entregarle más, le entregué solo este componente y con esto administro y voy restringiendo lo que necesito a partir de mi análisis hidráulico. Entonces, como les conté desde el principio, yo empiezo con todos esos elementos a administrar lo que estoy entregando. Algo muy importante que tienen las válvulas de claval es que, si vieron lo que hablamos al principio, todo nace de este elemento azul, de esta válvula azul, de este componente, llamamos la válvula Hydro. Yo en esa válvula yo puedo volver escalable varios elementos y puedo hacer que mi válvula me presente varias funciones. ¿Cómo qué? Hombre, tengo esta válvula que es control de caudal, entonces voy a limitar un caudal máximo. Entonces le digo, no voy a poder entregar más de 20 litros por segundo, no puedo entregar más de 20 litros por segundo. Pero además de que estoy entregando 20 litros por segundo, la presión es muy alta. Yo podría colocar además una reguladora, pero directamente en el componente, así que se vuelve una válvula doble, es una válvula combinada, y entonces ya empiezo que mi válvula me dice, listo, entregué 20 litros, pero lo entrego a tanta presión para controlar no solamente caudal, sino presión. O como me pasa también en otros temas, sobre todo en llenado de tanques, cuando tenemos válvulas muy grandes para llenado de tanques, podemos correr el riesgo de que tengamos una válvula de 36 pulgadas llenando un tanque. Pues una válvula esa se abre y solamente con la fuerza que lleva el agua usted puede reventar estructuralmente un tanque. Entonces, nos ha pasado que digamos, abrimos una válvula de esas y se convierte también en limitadora de caudal. Entonces dice, visto, no solamente se abre, sino que me va a entregar cierto caudal o me va a entregar cierta presión para evitar que ocurran otros daños. Entonces yo puedo volver escalable las válvulas y puedo generar ciertas restricciones para evitar que mi válvula me vaya ocasionando, para evitar o garantizar varias funciones de lo que estoy requiriendo en mi sistema que me va a generar esa administración en esta. Por último, lo que les conté en el tema de las válvulas de control, no solamente con esta parte hidráulica, sino que ya empezamos a generar todos estos elementos electrónicos que empiezan a hacer que mi válvula empiece a trabajar en esto que hablé al principio, se llama el IoT de las cosas, se llama el Internet de las cosas. Ese Internet ya lo podemos hacer de que mi válvula se empiece a configurar de una manera electrónica a otras condiciones. Ese ya sé como el segundo paso donde deberíamos llegar para empezar a administrar nuestra red. Ya como les mostré, digamos, en los pilotos que yo les había hablado, hidráulicos, yo ya puedo cambiar esos pilotos hidráulicos por unos pilotos electrónicos, en donde esos pilotos electrónicos conectados a un elemento electrónico que es como es, llamamos el BS22, pero no deja de ser un PLC. Yo ya puedo hacer el sistema empezar de manera inteligente. Inteligente es que yo este PLC lo puedo conectar directamente en un macro medidor, como es este elemento que es un medidor de bueno, ¿me escuchan otra vez? Sí, señor. Ya para que ya, por suerte nos dejó pegar. Hablaba yo que yo con estos elementos electrónicos ya puedo empezar a trabajar. Ya quiero hacer un sistema más fino, que voy a bajar mucho más las pérdidas. Todo esto va enfocado a garantizar que en la hidráulica vamos a tener unas condiciones correctas y obviamente eso va a ir ligado a un tema de administración de las redes.
y administración, control de las redes, reduciendo pérdidas, garantizando que lo que estoy entrando a mi sistema es lo que estoy facturando, entendiendo correctamente qué está pasando en las redes, leyendo minuto a minuto, segundo a segundo qué está ocurriendo y tomando decisiones segundo a segundo, ya sea por decisiones humanas o ya sea por medio de algoritmos de ubicación, dependiendo de que estoy leyendo en un logger que tengo en un punto, o en un logger que tengo en otro, o en otro elemento, una administración correcta, y ahí es donde podría hacer eso. Ustedes que están en la ciudad de Medellín, digamos, EPM, Bogotá también lo tiene, pero voy a hablar principalmente de EPM. EPM ha avanzado mucho en ese tema de la electrónica. Nosotros este piloto como el que se ve en ese costado, y hay varias válvulas reguladoras en EPM que están trabajando con estos elementos y trabajan en función precisamente de eso, de tener la administración. Ellos tienen un sistema SCADA donde administran cada válvula y ellos en un momento real van tomando decisiones en función a lo que está ocurriendo. Entonces, leen que está pasando algo en un sector, no sé, y necesita más presión, entonces le dan una orden al piloto para dar mayor presión o bajar presión dependiendo de la necesidad o el requerimiento que se tenga en el sistema. Entonces, esa es una muy buena etapa. Como les digo, uno de los retos grandes que nosotros tenemos y a lo que estamos trabajando fuerte es que tenemos que bajar ese índice, lo que llamamos el índice de agua no contabilizada, en los cuales diferentes ciudades del país, en nuestro país, son índices muy altos. Yo les conté al principio que aquí en Quibdó, donde estoy, en donde no hay agua 24 horas, el índice es del 70%. Se está botando el 70% del agua. Y uno de los trabajos que están haciendo de acá es eso, poder empezar a colocarnos sistemas de control para empezar a reducir, porque cada valor que bajemos, pues obviamente es garantizar que a varios sectores no logren llegar el agua y no la perdamos y podamos tener suministro casi que 24/7 en todo en esta que está cerca del 80% que nosotros papelas, pues, los avances que se tiene, a veces le tenemos miedo, mucha ingeniería, muchas cosas ahí, son muy fáciles, pero los resultados se pueden ver. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Bueno, ya está, ahí llegué, es la que, qué pena pues por el internet, qué pena, pero no es bueno. Preguntas, dudas, alguna consulta. ¿Tenemos algo, profe? ¿Aló? Alguien me escribe por el chat. Claro, me dice. Gracias. Bueno, Yo tengo no, una de todos pregunta. modos, señor. Ustedes, por ejemplo, para un diseño de un acueducto, uno los puede llamar a ustedes para que les provean a uno la asesoría y también los elementos, ¿cierto? Ustedes hacen el trabajo de la asesoría y proveer los elementos. Sí, señor. De todos modos, nosotros podemos acompañarte en las asesorías básicas y acompañarte entonces el tema principalmente de las válvulas de control, en tema también de dimensionamiento de ubicación de válvulas de cosas, que es otro tema importante que en algún momento se deberíamos tocar, y en tipo de especificaciones técnicas de componentes que se deben considerar.
Ya el tema, pues ahí hay unos programas de diseño para determinar pérdidas de todo el sistema, porque van a estar en una tubería, otros componentes, que ese sí no lo hacemos nosotros, es como el diseñar todos los elementos. Pero sí puedes tener acompañamiento que no te lo hacemos. En cabeza mía la podemos hacer. Yo te acompaño, yo voy a colocar aquí, mi nombre es Juan Fernando Álvarez. Yo les voy a poner les voy a poner mi correo y mi teléfono. Y puedes hacerme cualquier consulta. En el chat les estoy poniendo mis datos, ¿listo? Y de todos modos, ahí ustedes me pueden consultar. Miren, es que estoy trabajando en ese tema de una la compuerta, que cuál es el que tiene, qué elementos se deben considerar. Se volvió más inestable en el momento que estamos terminando. Pero bueno, no sé si recibieron mis datos. Manifestarles nuevamente que estamos disponibles en hacer más charlas. Profesor Guillermo, agradecerle por habernos invitado, pues,